La Ciudad del Vaticano fascina a personas de todo el mundo. También conocida simplemente como el Vaticano, es popular por su hermosa arquitectura y monumentos. Al mismo tiempo, es un centro de controversia. La Santa Sede está ubicada allí y el Papa lo gobierna. Sorprendentemente, la ciudad tiene una población pequeña y es el estado soberano más pequeño del mundo. El Vaticano ha existido desde el año 1 y tiene muchos secretos, algunos oscuros y siniestros. Libros perdidos de la Biblia. En el año 1864, el Vaticano eliminó 14 libros de la Biblia. Hasta el día de hoy, no hay explicación de por qué, y el Vaticano está más contento con que la población en general no lo sepa. Originalmente había 80 libros en la Biblia, cuando se tradujo del latín al inglés en 1611. En estos días, solo hay 66, y los libros perdidos se conocen como apócrifos, que en griego significa escondidos. Los libros que faltan incluyen Esdras, Tobías, Judith, la sabiduría de Salomón, las canciones de los 3 santos niños, Bel y el dragón, Macabeos y la oración por Manasés. Aún más extraño es que el nombre de Jesús se deletreaba Jesús antes de que estos 14 libros fueran eliminados. La Iglesia cambió la pronunciación y la ortografía. Si nunca hubieran cambiado nada, pronunciarías el nombre de Jesús como Yahushua. ¿Por qué se eliminaron estos libros misteriosos? Hay muchas teorías. Algunos dicen que el contenido de los libros no encajaba con la narrativa de la Iglesia Católica Romana, por lo que simplemente fueron eliminados. Algunos creen que hicieron la Biblia demasiado larga y confusa, por lo que fueron eliminados, pero no hay una respuesta real. Ninguno de los libros fue particularmente nefasto y no parecen incluir ningún secreto. Pero por alguna razón, la Iglesia Católica optó por eliminarlos de la Biblia para que la palabra de Dios fuera exactamente lo que ellos querían que fuera. Influencias extraterrestres. El profesor ruso Heinrich Ludwig supuestamente obtuvo acceso a los archivos secretos del Vaticano en la década de 1920 y encontró información extremadamente perturbadora. La historia ha estado circulando durante casi un siglo, pero en realidad no tenemos evidencia de que Ludwig estuviera dentro de los archivos secretos. La historia cuenta que a Ludwig se le permitió ingresar a los archivos, donde descubrió más de 85 kilómetros de estanterías y 35.000 volúmenes de catálogos. Había documentos de más de 12 siglos de historia europea, mientras caminaba por los pasillos aparentemente interminables de textos antiguos, comenzó a encontrar cosas que no tenían sentido. Había documentos que discutían cómo los extraterrestres habían influido en todas las civilizaciones más antiguas del mundo, desde los egipcios hasta los mayas. Supuestamente también encontró registros históricos de armas de estilo nuclear que se usaban en la antigüedad. Un texto explicaba cómo los muros de Babilonia fueron derretidos por un arma que producía temperaturas monstruosas. El profesor nunca pudo salir del Vaticano con estos documentos tan convenientemente para su historia que nadie excepto él los ha visto. Aún así, es interesante que la información sobre extraterrestres que visitan sociedades antiguas y las ayudan a progresar encaja con la evolución conocida de la sociedad. En el 4º milenio antes de Cristo, los sumerios pasaron de ser un grupo de cazadores primitivos a construir muros, establecer canales de riego y crear un sistema de escritura. Es muy posible que los extraterrestres los hayan ayudado y que el Vaticano lo haya sabido todo este tiempo. Por otra parte, el profesor Ludwig puede haber estado generando un engaño. Los 3 secretos de Fátima. Los 3 secretos de Fátima es una serie de visiones apocalípticas que supuestamente se les hicieron a 3 pastores portugueses llamados Lucía Santos, Jacinta Marto y Francisco Marto en 1917. Estos 3 niños pequeños afirmaron que fueron visitados por la misma Virgen María. Desde entonces, la aparición se conoce como Nuestra Señora de Fátima. Según los niños, la Virgen María les confirió 3 secretos:
pero los secretos no se revelaron hasta mucho más tarde, en 1941, a petición del obispo de Leiria. El tercer secreto fue revelado en 1943. Lucía Santos escribió la tercera profecía en una carta que fue sellada y pidió no ser leída hasta 1960. No sería hasta el año 2000 que el Papa Juan Pablo II dio a conocer el secreto al mundo. Hasta ese momento, los tres secretos supuestamente se guardaban dentro del Vaticano, las tres profecías escritas a mano por la propia Lucía Santos. Sin embargo, incluso después de que el tercer secreto fuera revelado al público, hubo muchos que dijeron que el Papa estaba ocultando partes del secreto, y ha habido acusaciones de que la verdad de lo que Lucía Santos escribió en las notas aún está fuertemente protegida por el Vaticano. A estas alturas, probablemente te estés preguntando cuáles eran los secretos. El primer secreto fue una visión del infierno. El segundo secreto fue una predicción de que la Primera Guerra Mundial terminaría y que otra guerra comenzaría poco después. El tercero y más secreto de todos los secretos se refería a la persecución generalizada de los cristianos en el siglo XX. Sin embargo, hasta el día de hoy aún existe controversia sobre lo que verdaderamente escribió Lucía Santos respecto al tercer secreto. Los archivos secretos. No hay lugar en este planeta más secreto que los archivos secretos del Vaticano. Hay innumerables rumores y teorías de conspiración en torno a lo que esconden allí, dentro de lo que se ha descrito como una fortaleza subterránea. Pero simplemente no lo sabemos. Todo en los archivos es tan secreto que el Vaticano solo permite la entrada a los eruditos más confiables mayores de 75 años. Sin duda, esto se debe a que incluso, si los eruditos quisieran dar a conocer lo que existe allí, caerían en demencia antes de que pudieran hacerlo. Y aunque algunos dicen que son cuerpos extraterrestres en los archivos, y cosas extrañas como máquinas del tiempo, posiblemente nada de eso sea cierto. La verdad es que los archivos están repletos de correspondencia relativa al Papa. También guardan tesoros de la Iglesia Católica. Y debido a que estamos tratando con la Iglesia Católica, obviamente no quieren que todos se queden boquiabiertos ante sus tesoros. Sabemos de algunos artefactos que se encuentran en los archivos. Hay una carta de Mary Queen de Escocia antes de que la mataran en 1587. Hay documentos relacionados con la excomunión de Martín Lutero. Las transcripciones del juicio contra los caballeros templarios se encuentran aquí. Todo lo importante relacionado con la Iglesia durante los últimos 1200 años se puede encontrar en los archivos, pero muchas de estas cosas son material delicado, por lo que la Iglesia nunca permitirá que el público se apodere de ellas. Incluso si parecen abrir los archivos a cualquier persona interesada, posiblemente será una verdad a medias. Los verdaderos secretos se guardarán en un archivo aún más seguro, en algún lugar fuera de nuestro alcance. El Evangelio perdido. Supuestamente hay evidencia escrita de que Jesucristo se casó con María Magdalena y tuvo hijos. La evidencia viene en forma de un manuscrito del siglo VI, cuando fue traducido del griego al antiguo idioma siríaco. El manuscrito supuestamente cuenta la historia de Jesucristo como adulto, que nunca se menciona en la Biblia. Vemos su nacimiento y su muerte, pero no los 30 años posteriores. El manuscrito cuenta una historia de Jesucristo como una persona normal, que se enamoró de María Magdalena y tuvo algunos hijos. Obviamente, esto es controvertido por muchas razones. En primer lugar, el manuscrito no es fiable, es una obra real que estaba en la Biblioteca Británica, pero nadie sabe realmente de dónde vino o cuándo fue escrita exactamente. Además, el manuscrito describe a María Magdalena como la hija de Dios y la corredentora de la humanidad. En otras palabras, ella era tan importante para la historia como Jesús. Pero esto obviamente no le habría sentado bien al Vaticano. Muchos historiadores creen que Jesús pudo haber vivido un estilo de vida mucho más humano de lo que el Vaticano quiere que pienses. OVNI sobre la Ciudad del Vaticano. En 2007, se vio un misterioso disco naranja flotando sobre el Vaticano.
Los testigos vieron lo que solo puede describirse como un platillo plateado de color naranja brillante a plena luz del día que se cernía sobre la cúpula de la Basílica de San Pedro. Fue fotografiado, muchas personas diferentes lo vieron y luego desapareció toda mención. Tan pronto como llamó la atención de los ciudadanos de todo el mundo, el ovni que visitaba el Vaticano desapareció de la memoria de todos. Pero eso no cambia el hecho de que sucedió. Algo extraño y aparentemente alienígena se cernía sobre el Vaticano durante varios minutos en 2007. El misterio está tratando de averiguar qué era y qué quería. Si consideramos por un momento que realmente se trataba de una nave extraterrestre y que realmente estaba al acecho sobre el Vaticano, debemos suponer que ya se conocían. Podría ser que el Vaticano haya sabido sobre extraterrestres durante siglos. La nave pudo haber estado dejando a un dignatario para reunirse con el Papa. Por lo que sabemos, el mismo Papa podría ser un extraterrestre, pero, por supuesto, todo esto es solo especulación. Había algo extraño en el cielo ese día, pero nadie tiene forma posible de saber si realmente vino del espacio exterior. Las transcripciones de la herejía. En 1307, los caballeros templarios fueron arrestados y torturados por cargos de herejía e inmoralidad. Esta fue una de las mayores controversias del mundo medieval y ha sido debatida durante siglos. El responsable de torturar a los líderes templarios fue el propio rey de Francia, el rey Felipe IV. Los acontecimientos exactos de los juicios de los caballeros templarios se han mantenido ocultos en secreto dentro del archivo secreto del Vaticano y detallan exactamente lo que le sucedió a los caballeros templarios y la verdad detrás de su destrucción. Pero aunque estas transcripciones han permanecido en secreto durante cientos de años, el Vaticano publicó recientemente las transcripciones de los juicios por herejía de los caballeros templarios en volúmenes de edición limitada. El Vaticano produjo 800 copias de la colección en documentos encuadernados en cuero. Fueron comprados casi de inmediato por coleccionistas individuales, bibliotecas, organizaciones culturales y personajes de fama internacional, según el presidente de la editorial que imprime documentos para el Vaticano. Todo esto es bastante sospechoso, pero, por supuesto, es fácil ver por qué los documentos se ocultaron al público durante tanto tiempo. Todos los historiadores están de acuerdo en que a principios de 1300, los caballeros templarios se habían vuelto demasiado ricos y poderosos. La única forma de poner fin a la orden secreta era arrojarles acusaciones de corrupción. Y la única forma que tenía el rey Felipe de saldar sus deudas con la orden era simplemente anularlas bajo estas acusaciones inventadas. La condenación de Galileo. Todavía se cree que Galileo es el padre de la ciencia moderna y, sin embargo, hace más de 350 años, la Iglesia Católica Romana llevó a cabo un juicio por Galileo porque básicamente pensaban que era un mago malvado. Galileo fue el primer hombre que dijo que la Tierra es redonda, que no es plana, que el mundo no se mueve de este a oeste y que no es el centro del universo. Galileo descubrió que la Tierra gira alrededor del Sol, pero esto estaba en conflicto directo con las sagradas y divinas escrituras y llevó a Galileo al agua caliente. En 1633 fue puesto bajo investigación por el Papa Urbano VIII por sospecha de herejía. Galileo Galilei se vio obligado a retractarse de sus afirmaciones de que la Tierra gira alrededor del Sol bajo la amenaza expresa de tortura. Fue un gran paso atrás para el progreso de la ciencia y la sociedad. Durante 350 años, las transcripciones de los juicios se mantuvieron en secreto dentro del Vaticano. No fue hasta hace poco que la Iglesia Católica Romana tomó medidas para publicar todos los documentos en los archivos secretos relacionados con la desafortunada condena del físico. A la Iglesia le tomó casi 4 siglos admitir básicamente que estaban equivocados y que Galileo no era realmente malvado después de todo. Sin embargo, la Iglesia no hizo esto por diversión. Revelaron las transcripciones como parte de un complot para mostrarle al mundo que las cosas ocultas dentro de sus archivos no son secretas ni sospechosas. Aunque,
Para ser honesto, todo se siente un poco extraño, como si hubiera más documentos secretos que no nos están mostrando. La máquina de viajar en el tiempo. Lo creas o no, algunas personas afirman que hay una máquina del tiempo escondida dentro del Vaticano conocida como cronovisor. Un hombre llamado Padre Pellegrino Ernetti aparentemente ayudó a crear el cronovisor que luego usó para observar con sus propios ojos la crucifixión de Jesucristo. Por supuesto, esta es una afirmación bastante exagerada. Nunca ha habido ninguna prueba en ninguna parte del mundo de que exista algún tipo de dispositivo para viajar en el tiempo. Y, sin embargo, se supone que el cronovisor brinda a los usuarios la capacidad de ver a través de las edades. La existencia de esta máquina nunca ha sido probada, aunque el sacerdote del Vaticano llamado Padre François Brunet afirmó en un libro de 2002 que la vio por sí mismo. Aparentemente, la máquina se construyó en la década de 1960 con la ayuda de un equipo de científicos, incluido el ex científico alemán Wernher von Braun. Al usar esta máquina, los científicos aparentemente pudieron ver cosas que sucedieron en el pasado, y esto permitió que miembros selectos de la Iglesia observaran los eventos reales de la Biblia. El cronovisor supuestamente funciona como un televisor, lo que permite a las personas sintonizar una hora y un lugar específicos. Pero, por supuesto, todos los principales científicos del mundo han etiquetado el cronovisor como totalmente falso, y casi todas las afirmaciones presentadas por los ex sacerdotes del Vaticano han sido denunciadas. La tasa de criminalidad más alta. Hay una cosa sobre la Ciudad del Vaticano que no mencionan a los turistas. Tiene una de las tasas de criminalidad más alta del mundo. Las estadísticas muestran que en la Ciudad del Vaticano se cometen de 1 a 1,5 delitos cada año por persona. ¿Significa eso que van a ser asaltados y asesinados en una visita a la ciudad? Posiblemente no. La Ciudad del Vaticano tiene una de las tasas de criminalidad per cápita más altas del mundo y, en verdad, esto no es una gran sorpresa considerando que es el país más pequeño del mundo en tamaño y población. Hay cerca de 1000 personas viviendo aquí, en su mayoría monjas y sacerdotes, pero no son ellos los que cometen los crímenes. Hay 18 millones de turistas que viajan cada año a la Ciudad del Vaticano. Muchos de estos turistas son delincuentes. Cuando comparas a los carteristas y ladrones de tiendas con los ciudadanos reales de la Ciudad del Vaticano, la tasa de criminalidad aumenta considerablemente. Sin embargo, es solo porque, además de ser un centro para los peregrinos religiosos, también es un paraíso para los delincuentes menores que quieren robarte la billetera. El Anticristo. En 2010, el reverendo Gabriel Amor tenía 85 años. Fue el principal exorcista del Vaticano, con un historial de tratamiento de más de 70.000 casos de posesión demoníaca. Tenía una pequeña oficina en el tercer piso de la Ciudad del Vaticano, donde operó como un exorcista muy real durante 25 años. En una entrevista con el diario italiano La Repubblica, el reverendo defendió su trabajo y admitió abiertamente que cree que el diablo es un espíritu puro e invencible del mal. También les dijo a los periodistas que el diablo puede hablar muchos idiomas, puede transformarse a voluntad y puede permanecer oculto cuando sea necesario. El mismo hecho de que el Vaticano haya sancionado más de 70.000 exorcismos es bastante impactante, pero quizás aún más impactante es cuando el reverendo habló sobre un ataque del diablo en 1981. Gabriel Amor afirmó que el diablo se infiltró en el Vaticano y trató de atacar directamente a Juan Pablo II, y luego, en 2008, el diablo volvió a entrar en el Vaticano y poseyó a una mujer suiza italiana llamada Susana Maiolo. En la víspera de Navidad, intentó derribar al Papa Benedicto XVI, pero la Guardia Suiza Pontificia lo frustró. Regresó al año siguiente, en la víspera de Navidad durante la misa de medianoche, y derribó al Papa. Es muy probable que Susana solo sufriera algún tipo de enfermedad mental, pero según el reverendo, ella era una sierva del diablo. El reverendo falleció en 2016
dejando un legado bastante extraño de paranoia demoníaca en el Vaticano. El juicio del Papa muerto. En el año 897, el Papa Esteban VI se tomó muchas molestias para llevar a juicio a un muerto. Fue una de las cosas más extrañas que jamás haya hecho el Vaticano. Los restos del ex Papa fueron juzgados por su sucesor. El Papa Formoso ya había estado muerto durante unos meses y no tenía una forma real de defenderse a sí mismo ni a su honor. No obstante, fue desenterrado, se le puso una túnica y luego se le colocó en el trono papal para que se le hiciera justicia. Incluso se nombró un diácono para hablar en nombre del cadáver. Lo que siguió parecerá una locura. El Papa Esteban VI acusó al ex Papa frente a una audiencia y le lanzó palabras como si estuviera gritando a una persona real y viva. El Papa muerto fue, al final de la farsa del juicio, declarado culpable de usurpar el papado. En otras palabras, robó el trono del Papa. Esteban VI luego tuvo en sus manos todos los actos del ex Papa y los etiquetó como nulos y sin efecto. Todo lo que había hecho el Papa Formoso se deshizo. Le cortaron 3 dedos y su cuerpo fue arrojado al río. Poco después, el Papa Esteban VI fue encarcelado y luego estrangulado hasta la muerte. El punto es que ser papa no era el mejor trabajo en la época medieval. Normalmente eran raros, era más político que religioso, y la mayoría de ellos morían jóvenes. El sucesor de Esteban VI fue Romano, duró 92 días antes de ser asesinado. Su sucesor fue Teodoro II, y no duró más de 2 semanas. Sangre mágica. Una de las cosas más extrañas escondidas dentro del Vaticano es un vial de sangre seca que se cree que pertenece a San Genaro. El vial contiene la sangre seca del santo patrón de Nápoles. En 2015, en una catedral de Nápoles, el Papa besó el vial lleno de sangre seca y se licuó milagrosamente. Este evento milagroso aparentemente fue una señal de que San Genaro amaba al Papa. El acto se realizó frente a miles de personas dentro de la catedral y el Papa afirmó que la sangre se licuó solo en parte, lo que significa que probablemente el santo solo los amaba a medias y todos debían trabajar más para que el santo los amara más. Y sí, esto es algo real que sucedió y que la gente cree. La redoma de sangre es una de las reliquias más preciadas de la ciudad. Aparentemente, el santo había evitado una erupción masiva del monte Vesubio a través de la oración en el siglo IV. No hay evidencia científica que sugiera que un vial de sangre pueda tener propiedades mágicas o de alguna manera influir literalmente en cualquier cosa, pero sigue siendo un gran problema de la fe católica. Túneles secretos. El Vaticano puede ser el país más pequeño del mundo entero, con una población de solo 1000 personas y solo 110 acres, pero hay más secretos escondidos dentro de la ciudad del Vaticano que en casi cualquier otro lugar de la Tierra. Uno de los mayores secretos en realidad está oculto a simple vista. Es un túnel secreto llamado Passetto di Borgo y ha sido utilizado durante cientos de años como vía de escape por los papas que enfrentan a un peligro inminente. Este túnel secreto recorre unos 800 metros a lo largo de las antiguas murallas de la ciudad y une el Palacio del Vaticano con el Castillo San Angelo. Se completó a fines del siglo XV y se usó por primera vez solo 2 años después por el Papa Alejandro VI, cuando el rey Carlos VIII de Francia invadió la ciudad del Vaticano. La última vez que se utilizó el túnel secreto fue durante el saqueo de Roma, el 6 de mayo de 1527. Casi todos los miembros de la Guardia Suiza, que en realidad aún protegen la ciudad del Vaticano hasta el día de hoy, fueron asesinados en las escaleras de la Basílica de San Pedro, aunque detuvieron a la fuerza invasora el tiempo suficiente para que el Papa Clemente VII escapara usando el túnel secreto. Teniendo en cuenta que solo conocemos un túnel secreto, ¿quién sabe cuántos otros túneles secretos hay debajo de la ciudad del Vaticano y a dónde podrían conducir? El pergamino chino. Uno de los secretos más extraños escondidos dentro del Vaticano es un antiguo pergamino chino de 1650. Casi no hay documentos de Asia,
dentro de los inmensos archivos del Vaticano. Pero este es increíblemente extraño. La carta fue escrita en seda por la emperatriz viuda china Wang, que había adoptado el nombre de pila de Helena. No fue solo una de las únicas emperatrices chinas, sino también una de las únicas gobernantes católicas de China. Originalmente había sido convertida al catolicismo por sacerdotes jesuitas. La carta que escribió fue enviada al Papa Inocencio X y entregada dentro de un tubo de bambú con la inscripción de un dragón negro. Aparentemente, la emperatriz se había visto obligada a huir de su hogar por la despiadada dinastía Qing y había estado apelando al Papa en busca de algún tipo de ayuda. Por desgracia, el Papa murió antes de que pudiera conceder una audiencia a la emperatriz. Si le hubieran prestado más atención, es interesante pensar qué tipo de relación podría haber hecho el Vaticano con China y cuán diferente se vería el mundo en este momento.